Comenzaremos la definición del tema de procedimientos indicando que el objetivo de la implementación de un procedimiento es tratar de agrupar un grupo de instrucciones para realizar un proceso específico o una opción específica que permite subdividir el programa y realizarlo de una forma más sencilla y de fácil mantenimiento. En este caso, los procedimientos son un conjunto de instrucciones que se invocan o se llaman desde el programa o función principal y a los cuales se les puede enviar parámetros o argumentos. ¿Qué es lo que sucede con los procedimientos? Los procedimientos no retornan valores, simplemente ejecutan el conjunto de instrucciones o la acción para la cual fueron implementadas y después de terminar esa ejecución, el programa continúa con las demás instrucciones. Ejemplos de procedimientos definidos en el lenguaje C. El más conocido es setLocal. Este procedimiento se utiliza para establecer caracteres del idioma con el cual se va a trabajar o con el cual se va a implementar. Otro procedimiento utilizado es system, que nos sirve para especificar una pausa en el sistema o para asignar un color de texto y de background al programa de salida en la consola, e incluso también encontramos el procedimiento exit. La característica radica entonces es que en ninguno de ellos hay un retorno de datos. Procedimientos que no reciben parámetros, pues limpiar pantalla, el procedimiento CLRS, el procedimiento noSound, que en el caso del lenguaje C deshabilita la ejecución de sonido cuando se está utilizando instrucciones para ejecutar sonidos, y también el Cloud Graph cuando se está utilizando las librerías gráficas de usuario que pueden ser procedimientos. Entonces podemos implementar el procedimiento mostrar, el procedimiento intervalo y el procedimiento serie. Hoy vamos a trabajar dos de ellas en este ejercicio. Bien, lo importante de los procedimientos es definir el prototipo. Entonces vamos a hablar del paso número 1, que sería el prototipo o firma. Por lo general, todos los procedimientos tienen una palabra reservada void que indica que no hay ningún dato de retorno. Luego va el nombre del procedimiento. Vamos a implementar el procedimiento mostrar y supongamos que ese procedimiento va a recibir un string X. Listo. El segundo paso será la implementación. Entonces se pueden implementar los procedimientos antes o después del main, nunca dentro del main. Vamos a definir el paso número 2, que es implementar el procedimiento. ¿Cómo se implementa? Pues simplemente se toma la definición o el prototipo y se abren las llaves para agregar el código que debe ejecutar ese procedimiento. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es presentar la respuesta que reciba ese dato. Y por último, el paso número 3 será hacer el llamado al procedimiento. ¿Cómo se hace el llamado al procedimiento? Solamente se debe invocar con el nombre y enviar el dato que se requiera. Entonces, como estamos enviando un mensaje, podemos generar un título: uso de procedimientos.
Listo, acá vamos a hacer un final de línea y vamos a verificar la ejecución. En este caso pues estamos simplemente implementando el procedimiento mostrar, que va a recibir un string y se va a presentar en pantalla. Acá está visualizándose en la salida. Es muy sencillo. Vamos ahora a implementar el procedimiento intervalo. Para ello pues vamos a recibir dos datos numéricos. Entonces el prototipo sigue siendo inicialmente un void, no va a retornar nada, es un dato nulo. Vamos a llamar intervalo al procedimiento y va a recibir dos datos enteros. Esos valores de esos datos enteros se pueden definir de una vez, entonces podemos colocar X y Y y pasamos al segundo paso, que es la implementación del procedimiento. Recordemos que deben estar fuera del main. Bien, el intervalo entonces lo vamos a realizar con un ciclo for. Vamos a definir la variable contadora o la iteración que va desde el primer valor y debe ser el límite hasta el segundo valor con un incremento de 1 en 1. Simplemente el ciclo ejecutará la salida en pantalla de cada uno de los datos que contenga i. Vamos a hacerle un salto de tabulación para que aparezca en la misma línea. Y ese sería la terminación de un intervalo de números. Ese intervalo, pues los datos X y Y los debe obtener el programa principal. Para eso vamos a crear dos variables enteras. Entonces, valor inicial del intervalo y valor final del intervalo. Vamos a solicitar esos dos datos. Digite el valor inicial y obtenemos la lectura asignada a la variable correspondiente. Igual hacemos el proceso para solicitar el valor final del intervalo. Listo. Ahora sí podemos hacer el llamado al proceso intervalo. Ese procedimiento debe recibir el valor inicial y el valor final. ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, el programa principal se encarga de realizar las acciones, pedir los dos datos y luego se invoca o se hace el llamado al procedimiento intervalo enviándole el valor i. Ese valor i lo va a recibir la variable x del intervalo, el valor f lo va a recibir la variable y y pues se va a realizar como si fuera un programa o un subprograma totalmente aparte. Cuando se termina de hacer ese procedimiento, ese grupo de instrucciones, se regresa al programa principal. Vamos a colocarle acá una salida indicando que hay fin del programa. Cuando recibe los datos, entonces el ciclo va a comenzar desde el valor x y va a terminar en, bueno, acá vamos a modificar porque no termina en x sino termina en y el incremento se haría de 1 en 1 para mostrar todo el intervalo de números desde x hasta y. Vamos a verificar, compilamos y ejecutamos. Entonces vamos a verificar una a una cada uno de los procedimientos que se han implementado. Entonces, inicialmente el programa principal hace el llamado a mostrar, se le envía el texto uso de procedimientos, hace el salto, recibe ese conjunto de caracteres o ese string en la variable x y
mostrar, el procedimiento mostrar se encarga de visualizar en pantalla, acá estamos visualizando ese texto. Cuando se termina este procedimiento, entonces pasaría a la siguiente instrucción. La siguiente instrucción es la salida del mensaje digite valor inicial. En este caso está esperando que se digite ese valor inicial. Vamos a digitar 5. Ese 5 se asigna a la variable val i. Ahora salta a la siguiente instrucción, que es digitar el valor final. Vamos a darle el número 10 y efectivamente se asigna ese 10 a la variable valF. Luego se hace el llamado al procedimiento intervalo enviando val i a x, valf a y, y pues por supuesto al realizar el ciclo for se ha generado la secuencia de datos. En este caso están los datos completos, efectivamente desde el 5 hasta el 10, y después aparece fin de programa. Bueno, acá haría falta un salto de línea, pero están visualizándose los datos del intervalo. Es claro y exitoso el uso de ese procedimiento. De esta forma hemos revisado el tema de procedimientos, esperando que ustedes lo puedan utilizar en la implementación de sus programas.